Luciano pensó que podía comprar una esposa falsa para salvar su imperio millonario, pero Mariana no estaba a la venta. Cuando una trampa cruel lo separa, este CEO tendrá que cambiar sus trajes de lujo por botas llenas de barro para recuperar a la única mujer que le enseñó que la dignidad vale más que todo el oro del mundo. ¿Podrá el amor sobrevivir a la mentira? Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo. Y cuéntame, ¿cómo va tu día? ¿Vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. La tormenta sudestada golpeaba con una violencia inusitada los cristales blindados del piso 40 de la Torre Viera, el edificio más imponente de la zona financiera de Montevideo, creando una barrera líquida y gris que distorsionaba las luces de la Rambla y convertía el Río de la Plata en una masa oscura y rugiente, un espejo exacto del caos que se estaba gestando en el interior de la sala de juntas, donde el destino de un imperio corporativo pendía de un hilo. Luciano Viera, el CEO de Viera Global, permanecía de pie frente al ventanal, observando el aguacero con una frialdad que contrastaba con la temperatura emocional de la habitación a sus espaldas, ignorando deliberadamente el murmullo nervioso de los ejecutivos y la mirada inquisitiva de los inversores japoneses que, sentados al otro lado de la inmensa mesa de caoba, esperaban una respuesta que definiera una fusión de miles de millones de dólares, mientras él repasaba mentalmente las cláusulas del ultimato que acababan de lanzarle como una granada de mano sin seguro. Señor Viera, respetamos sus números, son impecables. La eficiencia de su gestión es innegable, pero nuestra cultura corporativa valora la estabilidad, la tradición y la familia por encima de la agresividad del mercado, había dicho el señor Tanaka con una suavidad letal, ajustándose los lentes mientras deslizaba un informe sobre la mesa que detallaba la fama del lobo solitario y playboy cínico de Luciano, una reputación que él mismo había cultivado como una armadura contra el mundo, pero que ahora se había convertido en su talón de Aquiles. Necesitamos ver un compromiso tangible, una señal de que usted es un hombre capaz de construir legados duraderos y no solo ganancias trimestrales. Cásese, demuestre estabilidad en 30 días o la fusión se cancela y retiramos nuestra oferta de capital, sentenció el inversor, dejando un silencio sepulcral en la sala que solo era roto por el repiqueteo incesante de la lluvia y la respiración contenida de Lorena Sanguinetti, la directora jurídica, quien observaba a Luciano con una mezcla de ansiedad y cálculo depredador, soñando secretamente con ser ella la solución a ese problema, o en su defecto, la heredera de las cenizas si él fracasaba. Luciano se giró lentamente. Su rostro era una máscara de mármol tallada por años de reprimir emociones, y cuando abrió la boca para responder con alguna evasiva brillante, un estruendo proveniente del pasillo exterior hizo vibrar las paredes insonorizadas, seguido de gritos ahogados y el sonido inconfundible de un forcejeo que rompió la atmósfera estéril de la reunión como un martillazo sobre cristal fino. Las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de golpe, no con la reverencia habitual, sino con la fuerza de un huracán humano que irrumpió en el santuario del capitalismo uruguayo, trayendo consigo el olor a tierra mojada, a ozono y a desesperación pura, encarnado en la figura de Mariana Toledo, una urbanista dedicada a las causas sociales que parecía haber emergido directamente del barro de la periferia para manchar la pulcritud de ese Olimpo de acero y vidrio. Mariana estaba empapada hasta los huesos. Su cabello oscuro se pegaba a su rostro pálido y furioso, y su ropa sencilla, una parca impermeable desgastada y unos vaqueros utilitarios, chorreaba agua sucia sobre la inmaculada alfombra persa,
Pero lo que realmente capturó la atención de todos, congelando a los guardias de seguridad que intentaban sujetarla, fueron sus botas de obra, cubiertas de un lodo espeso y arcilloso que iba dejando huellas marrones, crudas y reales, sobre el piso de mármol blanco del vestíbulo y ahora sobre la moqueta de la sala, trazando un mapa de la realidad que Viera Global intentaba ignorar. «¡Suéltenme! Tengo derecho a estar aquí. Él tiene que escucharme», gritó Mariana, zafándose con una fuerza sorprendente de un guardia que le doblaba el tamaño, y avanzó hacia la cabecera de la mesa, ignorando las miradas horrorizadas de los inversores asiáticos y la expresión de asco de Lorena, clavando sus ojos oscuros y ardientes directamente en Luciano, quien la observaba no con irritación, sino con una curiosidad clínica y repentina, como si acabara de descubrir una especie nueva y fascinante en su ecosistema controlado. «Tú, Viera, ¿cómo te atreves a cancelar el fondo de reurbanización del asentamiento Los Ceibos con un simple correo electrónico? ¿Tienes idea de lo que esta lluvia está haciendo allá abajo mientras tú miras el paisaje desde tu torre de marfil?», espetó ella, golpeando la mesa con un rollo de planos húmedos que se desenrollaron parcialmente, revelando el trazado de un sueño comunitario que ahora estaba en peligro de ser arrastrado por el agua y la burocracia, mientras su respiración agitada llenaba el espacio, desafiando el aire acondicionado y la compostura de todos los presentes. Luciano levantó una mano, deteniendo a los guardias que se preparaban para sacarla a la fuerza, y en ese instante el tiempo pareció ralentizarse para él, permitiéndole analizar la situación no como un desastre de relaciones públicas, sino como una oportunidad dorada que el destino, con su retorcido sentido del humor, acababa de arrojar a sus pies mojados. Miró las botas sucias de Mariana, luego su rostro encendido por la indignación, esa pasión genuina que no se podía comprar ni fingir, esa integridad feroz que emanaba de cada poro de su piel, y se dio cuenta de que ella era la antítesis perfecta de todo lo que los inversores despreciaban en él. Ella era la tierra, la realidad, el compromiso social, la esposa trofeo de integridad que ningún asesor de imagen podría haber diseñado mejor. El asentamiento Los Ceibos. Creo recordar que mi padre inició ese fondo para desgravar impuestos, no por caridad, dijo Luciano con una voz tranquila, casi sedosa, que contrastaba violentamente con los gritos de ella, y, mientras hablaba, se acercó lentamente, invadiendo su espacio personal con la confianza de un depredador que ha decidido no devorar a su presa, sino negociar con ella. «Señorita», comenzó él, esperando un nombre. «Toledo, Mariana Toledo. Y no me importa por qué lo inició tu padre. Me importa que hay 500 familias que van a perder sus techos esta noche si no reactivas la maquinaria y los fondos para el drenaje pluvial. Ahora», respondió ella sin retroceder un milímetro, sosteniendo la mirada de ese hombre que representaba todo lo que ella odiaba: la especulación, el elitismo y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, sin saber que en ese preciso momento él no estaba evaluando el costo del drenaje, sino el precio de su libertad. «Señores, por favor, dennos un momento. La señorita Toledo y yo tenemos asuntos urgentes que discutir sobre la responsabilidad social de la empresa», anunció Luciano, dirigiéndose a los inversores con una sonrisa encantadora y falsa, y antes de que Mariana pudiera protestar, la sala se vació, dejándolos solos en un silencio eléctrico cargado de la tensión de dos mundos que acababan de colisionar. «Escúchame bien, Viera, no vine aquí a jugar a la política corporativa. El arroyo se está desbordando y la gente necesita sacos de arena y maquinaria pesada, no discursos», insistió Mariana, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con su ropa mojada y todo que ver con la forma en que él la miraba, como si estuviera resolviendo una
ecuación compleja en su cabeza, donde ella era la variable incógnita. Luciano caminó alrededor de la mesa, sus zapatos de cuero italiano resonando suavemente, y se apoyó en el borde del escritorio, cruzando los brazos sobre su pecho amplio, protegido por un traje de corte impecable que costaba más que la casa de los padres de Mariana. Te daré lo que quieres, Mariana. Te daré el drenaje, los materiales, la maquinaria y financiaré el proyecto completo de urbanización de los Ceibos. Convertiré ese lugar en un modelo de vivienda digna, dijo él, lanzando la oferta con la casualidad de quien ofrece un caramelo, observando cómo los ojos de ella se abrían con sorpresa y desconfianza, porque nadie en su sano juicio ofrecía tanto a cambio de nada en el mundo de los negocios. ¿Cuál es el truco? Porque siempre hay un truco con gente como tú. No haces nada gratis. ¿Quieres los terrenos? ¿Quieres publicidad?, preguntó ella, retrocediendo un paso, sintiendo que el suelo bajo sus pies era más inestable allí que en el barro del asentamiento. No quiero los terrenos y la publicidad me tiene sin cuidado. Lo que quiero es algo mucho más simple y a la vez mucho más costoso. Te necesito a ti, soltó Luciano, dejando caer la bomba con una frialdad calculada, observando cómo la confusión en el rostro de ella se transformaba en incredulidad. Necesito casarme, Mariana. Necesito una esposa para cerrar una fusión que vale miles de millones, y tú, con tu pasión, tu integridad y esa autenticidad que traes pegada en las suelas de tus botas, eres perfecta para el papel. Cásate conmigo por un año. Finge que me amas frente a las cámaras y a los inversores y yo construiré el barrio de tus sueños, ladrillo por ladrillo. La risa de Mariana fue seca, incrédula, una reacción visceral ante lo absurdo de la proposición, resonando en la sala vacía como un vidrio rompiéndose. Estás demente. ¿Crees que puedes comprar a una persona como si fuera una acción en la bolsa? Mi dignidad no está a la venta, Viera, y mucho menos para salvar el pellejo de un ególatra que necesita lavar su imagen, replicó ella con asco, recogiendo sus planos con manos temblorosas, sintiéndose sucia solo por haber escuchado la oferta. Todos tenemos un precio, Mariana. El tuyo no es dinero para ti, es cemento para ellos. Piénsalo. Puedes salir de aquí con tu dignidad intacta y ver cómo el agua se lleva a las casas de tu gente. O puedes tragar tu orgullo, firmar un papel y salvar a 500 familias. Es una ecuación simple, utilitarismo básico, contraatacó él, acercándose un paso más, su voz bajando a un tono grave y persuasivo que buscaba las grietas en la armadura moral de ella. Eres un monstruo, susurró ella, sintiendo las lágrimas de impotencia picando en sus ojos, porque en el fondo sabía que él tenía razón sobre el resultado, aunque sus métodos fueran despreciables. Soy un hombre de negocios y te estoy ofreciendo el mejor trato de tu vida, sentenció él, pero Mariana negó con la cabeza. Dio media vuelta y salió de la sala con paso firme, dejando más huellas de barro en su camino hacia la salida, decidida a encontrar otra solución, cualquier solución que no implicara vender su alma al diablo vestido de Armani, que la observaba partir con una extraña mezcla de decepción y respeto. Sin embargo, la realidad fuera de la Torre Viera era mucho más cruel que cualquier contrato leonino, y cuando Mariana llegó al asentamiento Los Ceibos una hora después, el panorama era apocalíptico. El arroyo Miguelete se había desbordado, transformando las calles de tierra en ríos de lodo tóxico que arrastraban muebles, juguetes y esperanzas. La lluvia caía como un castigo bíblico, y entre los gritos de los vecinos y el rugido del agua, Mariana vio cómo la estructura precaria que servía de centro comunitario, el lugar donde había invertido los últimos 3 años de su vida, cedía ante la presión del agua y se derrumbaba con un crujido sordo y doloroso, llevándose consigo el refugio de docenas de personas.
«Mariana, Mariana, ayuda, se cayó la pared de Doña Rosa», gritó un niño tirando de su chaqueta empapada, y ella corrió, se metió en el barro hasta las rodillas, ayudó a cargar vigas, a sacar gente, a poner lonas inútiles contra la furia de la naturaleza, pero por cada agujero que tapaba se abrían 3 más, y la sensación de impotencia creció en su pecho hasta convertirse en una losa insoportable. Alrededor de las 3 de la mañana, empapada, helada y exhausta, se sentó sobre un tronco caído, mirando la desolación iluminada por los relámpagos, y entendió que la dignidad no abrigaba a los niños, que el orgullo no detenía las inundaciones y que, a veces, para construir algo bueno, uno tenía que ensuciarse las manos con algo mucho peor que el barro. Sacó su teléfono, que milagrosamente aún funcionaba, y con los dedos entumecidos buscó el número de la secretaria de presidencia de Viera Global, que había visto en una tarjeta sobre el escritorio, marcando con la determinación de quien camina hacia la guillotina por voluntad propia. «Dígale que acepto», dijo al aire cuando contestaron, su voz ronca y quebrada por el frío y la derrota. «Dígale que acepto las condiciones, pero quiero el primer camión de materiales aquí mañana a las 7 de la mañana, o el trato se rompe». El regreso a la Torre Viera 2 días después fue surrealista. Mariana ya no llevaba sus botas de obra, sino unos zapatos sencillos y limpios que le apretaban los pies, y se sentía como una impostora entrando en un escenario que no le correspondía, guiada por Lorena Sanguinetti, quien la miraba con una hostilidad apenas velada detrás de sus gafas de diseñador. «El contrato es muy claro, señorita Toledo. Separación de bienes total, confidencialidad absoluta y una cláusula de penalización que la dejaría endeudada por 3 vidas si se le ocurre hablar con la prensa sobre la naturaleza de este acuerdo», recitó Lorena mientras colocaba el documento de 50 páginas sobre la mesa de cristal del despacho de Luciano, cada palabra destilando veneno. Luciano estaba allí, de pie junto a la ventana, igual que la primera vez, pero ahora se giró y la miró con una intensidad diferente, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros, reconociendo el sacrificio que ella estaba haciendo. «Déjanos solos, Lorena», ordenó él sin apartar la vista de Mariana. Y aunque la abogada protestó débilmente, la autoridad en la voz de Luciano no admitía réplicas, por lo que salió cerrando la puerta con un golpe seco. «Los camiones llegaron esta mañana. Mis ingenieros dicen que el drenaje provisional estará listo en 48 horas», dijo él, rompiendo el silencio, no buscando gratitud, sino simplemente estableciendo los hechos, confirmando que él cumplía su parte. «Y yo estoy aquí para firmar mi sentencia. Así que acabemos con esto», respondió Mariana, tomando la pluma Montblanc que él le ofrecía, sintiendo el peso del instrumento como si fuera de plomo, y sin leer la letra pequeña, estampó su firma junto a la de él, sellando un pacto que unía sus destinos de la forma más fría posible. «Hay reglas, Mariana, reglas que debemos seguir para que esto funcione sin matarnos», dijo Luciano, tomando el contrato y guardándolo en una caja fuerte oculta tras un panel de madera, su voz volviéndose profesional y distante. «Primero, en público somos la pareja perfecta. Me tomarás de la mano, sonreirás a mis chistes malos y me mirarás como si yo fuera el sol de tu galaxia. Segundo, en privado no existimos el uno para el otro. Tú tendrás tu habitación en el ala este del ático, yo en el ala oeste. No hay cenas compartidas a menos que haya invitados, no hay charlas de almohada y absolutamente ningún contacto físico innecesario dentro de estas paredes», enumeró él, trazando las líneas rojas de su convivencia con la precisión de un cirujano. «Tercero, tú no opinas sobre cómo dirijo mi empresa y yo no opino sobre cómo gastas el dinero en tu asentamiento, siempre y cuando los recibos estén en orden.
concluyó, girándose para mirarla, esperando una objeción. Pero Mariana solo asintió con la cabeza, sintiendo un extraño alivio ante esas barreras, porque la distancia era lo único que podía protegerla de ese hombre magnético y peligroso. Me parece perfecto, Viera. Cuanto menos tenga que interactuar contigo, mejor será para mi salud mental. Solo soy una empleada más en tu nómina, la empleada mejor pagada y más desgraciada de Uruguay, replicó ella con una sonrisa irónica levantándose de la silla. Bienvenida a casa, esposa, dijo él con un sarcasmo suave, lanzándole una tarjeta llave magnética que ella atrapó al vuelo, y en ese breve instante en que sus dedos casi se rozaron al pasar el plástico, una chispa invisible de electricidad estática saltó entre ellos, una advertencia silenciosa de que las reglas escritas en papel son muy fáciles de quemar cuando hay fuego real de por medio. La mudanza al ático de Luciano en la zona de Punta Carretas fue un choque cultural violento para Mariana. Acostumbrada al ruido constante, a la música de los vecinos y al calor humano de su barrio, se encontró de repente atrapada en un mausoleo de minimalismo y silencio. Un espacio de techos altos, obras de arte abstractas y muebles que parecían prohibir el descanso. Su habitación era más grande que toda la casa de sus padres, con vistas al río de la Plata que le cortaban el aliento, pero se sentía vacía, estéril, como una habitación de hotel de lujo, donde nadie ha vivido realmente. La primera noche, mientras intentaba dormir en una cama con sábanas de hilo egipcio que se sentían demasiado frías contra su piel, escuchó pasos en el pasillo, pasos pesados y rítmicos que delataban insomnio. Se levantó sigilosamente y entreabrió la puerta, viendo a Luciano caminando de un lado a otro en la sala de estar en penumbras, con un vaso de whisky en la mano y la camisa desabrochada, hablando por teléfono en un idioma que parecía japonés, su postura tensa, sus hombros cargando el peso del mundo. Por un segundo, Mariana no vio al tirano corporativo, sino a un hombre profundamente solo atrapado en una jaula de oro que él mismo había construido, y sintió un impulso absurdo de salir y preguntar si estaba bien. Pero recordó la regla número 2, en privado no existimos. Cerró la puerta suavemente, volviendo a la oscuridad de su cuarto, sin saber que al otro lado del pasillo, Luciano había escuchado el clic de la cerradura y se había detenido, mirando hacia la puerta de ella con una mezcla de irritación y anhelo, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida al meter a esa mujer impredecible y vital en su santuario de soledad, o si, por el contrario, acababa de dejar entrar la única cosa que podía salvarlo de sí mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de entrenamiento orquestado por Lorena y un equipo de asesores de imagen que trataban a Mariana como a un proyecto de remodelación humana. Legend enseñaron a caminar con tacones de 12 centímetros sin parecer un pato mareado, a distinguir entre 5 tipos de tenedores, a memorizar la historia de la familia Viera, omitiendo convenientemente los escándalos, y a responder preguntas trampa de la prensa con una sonrisa vacía. No, querida, no puedes decir que conociste a Luciano en una protesta. Diremos que fue en una subasta benéfica de arte. Es más, digerible para nuestros socios, corregía Lorena con una sonrisa condescendiente, mientras Mariana apretaba los puños y tragaba su rabia, recordándose a sí misma que cada humillación era un metro cuadrado más de pavimento para los ceibos. Luciano apenas aparecía durante estas sesiones, limitándose a observar desde lejos o a revisar correos en su tablet, manteniendo la distancia prometida. Pero en los breves momentos en que sus miradas se cruzaban, había una tensión palpable, una evaluación constante. La prueba de fuego llegó una semana después. La cena de gala de la Cámara de Comercio, el evento donde harían su debut oficial como pareja.
Mariana bajó las escaleras del ático vistiendo un vestido largo de seda color verde esmeralda que resaltaba sus ojos y su figura atlética, sintiéndose ridículamente expuesta y hermosa a la vez. Y cuando llegó al final de la escalera, encontró a Luciano esperándola en smoking, quien al verla detuvo su habitual revisión del reloj y se quedó inmóvil por un segundo, su máscara de indiferencia agrietándose imperceptiblemente. «No te caigas», fue todo lo que dijo él, ofreciéndole el brazo con una rigidez formal. Pero Mariana notó que su pulso estaba acelerado cuando colocó su mano sobre el antebrazo de él. «No te preocupes, Viera. Si me caigo, me aseguraré de arrastrarte conmigo», susurró ella al oído con una sonrisa dulce para el beneficio de los choferes, inaugurando así su extraña danza de guerra y seducción, subiendo a la limusina que los llevaría a la boca del lobo, donde cada gesto sería juzgado y donde un solo error podría costarles todo lo que ambos estaban intentando proteger desesperadamente. Dentro del salón de fiestas del Hotel Sofitel Carrasco, bajo las inmensas arañas de cristal y el murmullo de la élite montevideana, Mariana sintió que el aire se volvía denso, cargado de perfumes caros y juicios silenciosos. Se aferró al brazo de Luciano como si fuera un salvavidas, no por afecto, sino por pura supervivencia, mientras docenas de ojos se clavaban en ella, diseccionando su apariencia, buscando la falla, el origen humilde, la razón por la cual el soltero de oro había caído. «Respira», murmuró Luciano sin mover los labios, manteniendo una sonrisa de tiburón mientras saludaba a un banquero. «Todos aquí huelen el miedo. Si te ven dudar, te comerán viva. Solo mírame a mí, ignora al resto», instruyó él, y por primera vez su voz no sonó como una orden, sino como un consejo de compañero de trinchera. Mariana levantó la barbilla, canalizando la misma furia que usaba para enfrentar a los políticos en la intendencia, y sonrió, una sonrisa deslumbrante y desafiante. «Preséntame a tus amigos, querido. Muero por saber quiénes son los vampiros con los que haces negocios», respondió ella en voz alta, provocando una risa genuina y sorprendida en Luciano que hizo que varias cabezas se giraran. Fue un momento de ruptura del guión, una improvisación que, irónicamente, vendió la mentira mejor que cualquier ensayo. La noche transcurrió entre copas de champán que Mariana apenas probaba y conversaciones superficiales sobre economía y regatas, hasta que la música cambió a un vals lento y la presión social los empujó hacia la pista de baile. Luciano colocó una mano en su cintura, su toque firme y cálido quemando a través de la seda del vestido, y tomó su otra mano, atrayéndola hacia él hasta que sus cuerpos estuvieron peligrosamente cerca, rompiendo la regla de contacto físico innecesario bajo la excusa del espectáculo público. Mientras giraban, Mariana pudo oler su colonia, una mezcla de madera y cítricos, y sintió la solidez de su pecho contra el suyo, una sensación de seguridad traicionera que la confundió. «¿Lo estoy haciendo bien, jefe?», preguntó ella, mirando hacia arriba, intentando mantener la ironía en su voz para no delatar que le temblaban las piernas. «Demasiado bien», respondió él, mirándola a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. Y en ese instante, en medio de la farsa, ambos sintieron el vértigo de algo real, algo que no estaba en el contrato y que amenazaba con derrumbar todas sus defensas. La mañana siguiente a la gala amaneció con una niebla espesa que cubría la bahía de Montevideo, convirtiendo el horizonte en una acuarela difusa de grises y blancos, una atmósfera que reflejaba perfectamente la nebulosa confusión que reinaba en la mente de Luciano Viera al despertar en su inmensa cama solitaria. El recuerdo del baile, de la textura de la piel de Mariana bajo su mano y del aroma a jazmín silvestre que ella desprendía,
Persistía en su memoria sensorial como un intruso obstinado que se negaba a ser desalojado por la lógica fría de los negocios. Se levantó con la rigidez habitual de quien duerme poco y piensa demasiado, y al salir de su habitación hacia la cocina, esperando encontrar el silencio clínico de siempre, se topó con una escena que desafiaba la santidad minimalista de su ático. Mariana estaba allí, sentada en la isla de mármol de la cocina, vestida con una camiseta de algodón vieja y unos pantalones cortos de pijama, con los pies descalzos apoyados en el travesaño de una silla de diseño exclusivo, bebiendo mate con una parsimonia que a él le pareció irritante y fascinante a partes iguales. Sobre la encimera, que solía estar inmaculada, había migas de bizcochos, un paquete de hierba abierto y varios papeles con esquemas de tuberías desplegados, colonizando su espacio vital con la desordenada vitalidad de la vida real. «Buenos días, esposo. Espero que no te moleste el ruido, pero tu cafetera alemana es más complicada que la cabina de un avión, así que opté por lo tradicional», dijo ella sin levantar la vista de sus planos, su voz ronca por el sueño, rompiendo la regla implícita de no interacción matutina. Luciano se detuvo en el umbral, ajustándose el nudo de su bata de seda, sintiendo una punzada de molestia por la invasión y al mismo tiempo una extraña calidez en el pecho al ver su casa habitada por alguien que no le tenía miedo. «Buenos días, Mariana. Veo que has decidido redecorar mi cocina con el caos de tu oficina. Te recuerdo que tenemos un personal de limpieza que llega a las 9, pero agradecería que mantuvieras las áreas comunes en un estado civilizado», respondió él, caminando hacia la máquina de espresso y presionando los botones con movimientos precisos, intentando recuperar el control de su entorno. «Lo civilizado es relativo, Viera. Para mí, civilizado es que la gente tenga agua potable, no que una encimera brille tanto que te deje ciego», replicó ella, tomando un sorbo ruidoso de la bombilla, desafiándolo con esa mirada que parecía desnudar sus pretensiones. «Por cierto, tu abogada, la simpática Lorena, llamó hace 10 minutos a mi celular personal para recordarnos que hoy tenemos la sesión de fotos para la revista Caras. Dijo que quiere que usemos ropa casual de domingo en pareja, lo cual es irónico, porque dudo que tú hayas tenido un domingo casual en tu vida», añadió ella con una sonrisa burlona, observando cómo la espalda de Luciano se tensaba ante la mención de Lorena. La sesión de fotos fue un ejercicio de tortura psicológica disfrazado de romance pastoral. El fotógrafo, un hombre excéntrico con acento francés, insistía en llevarlos al Parque Rodó para capturar la esencia otoñal del amor joven, obligando a Luciano a sentarse en el césped húmedo con unos jeans que Mariana juraba que le quedaban demasiado apretados y un suéter de cachemira color crema que gritaba dinero antiguo. «Más cerca. Necesito ver la pasión. Luciano, por el amor de Dios, mira a tu mujer como si no fuera un informe financiero. ¡Tócala!», gritaba el fotógrafo, gesticulando salvajemente, mientras una pequeña multitud de curiosos se congregaba alrededor, reconociendo al magnate y murmurando sobre la misteriosa mujer a su lado. Mariana, notando la incomodidad palpable de Luciano, cuya mandíbula estaba tan tensa que parecía a punto de romperse, decidió intervenir para salvar la farsa. Se inclinó hacia él, le apartó un mechón de pelo de la frente con una ternura ensayada que se sintió peligrosamente real y le susurró: «¿Sabes qué es lo más gracioso? Que ahora mismo estás pisando caca de perro con tus zapatos de $500 y no te has dado cuenta». La revelación, o quizás la audacia de la broma en medio de la tensión, provocó que Luciano soltara una carcajada genuina, una risa profunda y resonante que el fotógrafo capturó al instante con un clic frenético. «Eso es, esa es la magia, magnífico», exclamó el artista, satisfecho,
mientras Luciano miraba a Mariana con una mezcla de sorpresa y agradecimiento, dándose cuenta de que ella tenía una habilidad innata para desactivar sus bombas emocionales. «Me debes una, Viera, y voy a cobrarla caro. Tengo hambre y me niego a comer canapés de salmón otra vez. Quiero un chivito completo y lo quiero ahora», sentenció ella mientras se levantaban, sacudiéndose las hojas secas de la ropa. Y para sorpresa de ambos, Luciano no llamó a su chofer para ir al restaurante exclusivo de siempre, sino que asintió levemente. «Conozco un lugar, no es un palacio, pero hacen los mejores chivitos de la ciudad. Solía ir con mi abuelo antes de que... Bueno, antes de todo esto», confesó él, bajando la guardia por un segundo, permitiéndole a Mariana vislumbrar al niño que había existido antes de que el tiburón corporativo se comiera su alma. Terminaron en un bar ruidoso y lleno de humo en la ciudad vieja, sentados en una mesa de fórmica pegajosa bajo un ventilador que giraba perezosamente, rodeados de trabajadores portuarios y estudiantes que discutían de fútbol y política a gritos. Luciano parecía un extraterrestre en su ropa de diseño, limpiando los cubiertos con una servilleta de papel con una meticulosidad obsesiva, mientras Mariana devoraba su sándwich con un apetito voraz y contagioso. «Entonces cuéntame, señor amo del universo, ¿siempre fuiste así de estirado o hubo un momento traumático en el que decidiste que la diversión era ineficiente?», preguntó ella entre bocados, observándolo con curiosidad antropológica. Luciano dejó su tenedor, miró el plato grasiento frente a él y luego a los ojos oscuros de ella, sintiendo que en ese lugar anónimo, lejos de las torres de cristal, podía permitirse ser honesto. «Mi padre creía que las emociones eran debilidades que los competidores podían explotar. Me enseñó a blindarme, a ver el mundo como un tablero de ajedrez donde cada persona es un peón o una reina, pero nunca un amigo», admitió, su voz apenas audible, sobre el ruido del bar. «Cuando murió, heredé el imperio y la soledad, y descubrí que tenía razón. En la cima hace frío, Mariana, y si muestras una grieta, te destrozan», concluyó, tomando un sorbo de cerveza, un gesto tan mundano que a Mariana le pareció desgarrador. Ella extendió la mano y cubrió la de él sobre la mesa, un contacto que no estaba en el guión, rompiendo la regla de la distancia emocional. «Tu padre era un idiota, Viera. Con todo respeto, la gente no te destroza por ser humano, te destroza si eres un tirano. Y créeme, he visto más lealtad y amor en las calles llenas de barro de los ceibos que en todos tus cócteles de gala», dijo ella suavemente, y por un momento Luciano no retiró la mano, permitiéndose sentir el calor de su piel, la textura callosa de su palma trabajadora, sintiendo que esa mujer extraña y combativa le estaba ofreciendo algo que ningún dinero podía comprar: comprensión. La tregua, sin embargo, fue efímera, rota por la realidad de la agenda corporativa que no perdonaba momentos de debilidad. 2 días después, la pareja debía asistir al almuerzo benéfico de la Fundación Damas de Carrasco, un evento que reunía a la rancia aristocracia uruguaya, mujeres con collares de perlas y apellidos compuestos que juzgaban el valor de una persona por la antigüedad de su linaje. Mariana, vestida con un traje sastre color crema que Lorena había elegido para que pareciera respetable pero sumisa, se sentía como una intrusa en un nido de víboras. Las miradas eran condescendientes, los susurros apenas disimulados, y cada pregunta era una trampa destinada a exponer su falta de pedigrí. «Y díganos, querida Mariana, ¿es cierto que usted trabaja en, ¿cómo llamarlo?, asentamientos irregulares? Debe ser tan pintoresco tratar con esa gente. ¿No le da miedo que le roben el reloj?», preguntó la señora Echeverry, una matrona con el cabello cardado y una copa de jerez en la mano, provocando risitas sofocadas en el círculo de damas que la rodeaba.
Mariana sintió que la sangre le subía a la cara, la indignación quemándole la garganta, preparada para soltar una respuesta mordaz que probablemente destruiría la reputación de Luciano, pero antes de que pudiera abrir la boca, una sombra se proyectó sobre la mesa. Luciano apareció detrás de ella, colocando una mano posesiva y protectora en su hombro, su rostro convertido en una máscara de hielo que hizo que la temperatura del jardín descendiera varios grados. Señora Etcheverry, creo que tiene una confusión fundamental sobre la naturaleza del trabajo de mi esposa, dijo Luciano, con una voz tranquila pero cargada de una amenaza implícita que silenció el murmullo general. Mariana no trata con esa gente. Mariana es una urbanista brillante que está solucionando los problemas estructurales que la ineficacia de generaciones de políticos y la indiferencia de clases como la nuestra han creado. Ella no tiene miedo de que le roben el reloj porque su valor no reside en las joyas que lleva puestas, sino en la integridad que demuestra cada día, algo que, lamentablemente, no se puede comprar ni heredar, sentenció él, mirando a cada una de las mujeres con un desprecio regio, dejando claro que un insulto a ella era una declaración de guerra contra él. El silencio que siguió fue absoluto, denso y mortificado. La señora Etcheverry balbuceó una disculpa incoherente y se retiró con la excusa de buscar más hielo mientras Luciano tomaba la mano de Mariana y la guiaba suavemente lejos del grupo, hacia la salida, sin esperar el postre ni las despedidas. En el coche, de regreso al ático, el aire estaba cargado de una electricidad nueva, diferente a la tensión hostil de los primeros días. Mariana miraba a Luciano de reojo, viendo su perfil recortado contra las luces de la Rambla, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Por qué hiciste eso? Podrías haberte reído, haber cambiado de tema. Esas mujeres son esposas de tus inversores, preguntó ella. Finalmente, su voz temblorosa. Luciano no apartó la vista de la carretera, pero sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Porque eres mi esposa, Mariana. Aunque sea por contrato, llevas mi apellido y estás bajo mi protección, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillarte en mi presencia, respondió él con vehemencia, girando la cabeza para mirarla por un segundo, y en sus ojos ella vio algo que la aterrorizó. Ya no había cálculo, había furia genuina y un instinto de defensa primario. Además, tenías razón sobre el chivito, estaba delicioso, añadió él, intentando aligerar el momento con una sonrisa torcida. Pero el daño, o el milagro, ya estaba hecho. Esa noche, al llegar al ático, no se separaron inmediatamente hacia sus respectivas salas. Se quedaron en la sala, con las luces apagadas, mirando la ciudad, compartiendo un whisky en un silencio cómodo que hablaba más que 1000 palabras. Y cuando sus manos se rozaron al pasarse el vaso, ninguno de los dos se apartó, quedándose en ese límite peligroso donde la ficción empieza a sangrar en la realidad. Pero en las sombras de la Torre Viera, Lorena Sanguinetti no estaba perdiendo el tiempo con romanticismos. Desde su oficina, observaba las grabaciones de seguridad del edificio, notando cómo los lenguajes corporales habían cambiado, cómo la distancia física se acortaba, cómo las miradas furtivas se volvían sostenidas. La abogada sabía que un Luciano enamorado era un Luciano débil, un Luciano que podría decidir no priorizar la fusión, o peor aún, un Luciano que podría prescindir de ella, su mano derecha y confidente durante una década, la mujer que había esperado pacientemente en las sombras a que él se cansara de sus modelos pasajeras. No voy a permitir que una asistente social de 4ª categoría se quede con el reino, murmuró Lorena para sí misma, tecleando una contraseña en su ordenador para acceder a los archivos contables ocultos de la empresa. Comenzó a tejer una red compleja y venenosa, desviando fondos imperceptibles de las cuentas de la obra en Los Ceibos hacia una cuenta offshore,
a nombre de Mariana Toledo, creando un rastro digital falso pero meticuloso, una bomba de tiempo diseñada para estallar en el momento preciso. Mientras tanto, ajeno a la conspiración, Luciano tomó una decisión que violaba la regla número 2 del contrato. Una tarde de martes, canceló sus reuniones, se quitó el traje de 3 piezas, se puso unos pantalones de trabajo y unas botas Timberland que nunca había usado y condujo solo hacia el oeste, hacia la periferia, guiado por la ubicación del GPS que marcaba el centro del proyecto de Mariana. Al llegar a Los Ceibos, el contraste con su mundo de cristal era brutal. El olor a tierra húmeda, a saneamiento precario y a guisos caseros llenaba el aire, y el ruido de la maquinaria pesada se mezclaba con la cumbia que sonaba en alguna radio lejana. Luciano caminó entre los escombros y las zanjas abiertas, siendo ignorado por los obreros que lo tomaban por algún inspector municipal, hasta que la vio. Mariana estaba de pie sobre un montículo de tierra, con el casco amarillo puesto, los planos en una mano y un megáfono en la otra, dirigiendo la colocación de una tubería maestra con la autoridad de un general y la pasión de un artista. Estaba sucia, sudada, con manchas de grasa en la mejilla, y Luciano pensó que nunca había visto nada más hermoso en su vida. Se quedó allí, observándola trabajar, viendo cómo interactuaba con los vecinos, cómo consolaba a una mujer que lloraba por su jardín destrozado, cómo se reía con los albañiles, y entendió que ella no era un accesorio para su imagen. Ella era el corazón que a él le faltaba. Cuando ella finalmente lo vio, se quedó paralizada, bajando el megáfono lentamente, y él caminó hacia ella sin importarle que sus botas nuevas se hundieran en el barro pegajoso. «¿Qué haces aquí, Viera? Rompiste la regla número 2», dijo ella, intentando parecer severa, pero sus ojos brillaban. «Vine a inspeccionar mi inversión», mintió él suavemente parándose frente a ella, «y a decirte que los inversores japoneses quieren cenar con nosotros este viernes para cerrar el trato. Dicen que están impresionados con la estabilidad que proyectamos». Mariana suspiró, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Bien, cenaremos, sonreiremos y cerraremos tu trato. Pero ahora, ya que estás aquí y tienes botas, esa carretilla no se va a mover sola». Lo desafió ella con una sonrisa pícara, y para asombro de todo el asentamiento, el CEO de Viera Global se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y empujó carretillas de cemento durante 2 horas bajo el sol de la tarde, sudando, ensuciándose y sintiéndose por primera vez en años absolutamente vivo. La semana previa a la firma final fue una vorágine de emociones encontradas. La convivencia en el ático se había transformado en una danza doméstica de una dulzura insoportable. Cocinaban juntos, o más bien Mariana cocinaba y Luciano cortaba verduras con una precisión quirúrgica. Veían películas en el sofá, manteniendo una distancia que se reducía centímetro a centímetro cada noche, y hablaban de todo, de los miedos de ella a fallarle a su comunidad, de la presión que él sentía por superar la sombra de su padre. La noche antes de la gran cena con los japoneses, la tensión sexual y emocional era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Estaban en la terraza, mirando las estrellas, y Luciano se giró hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «Mariana, cuando esto termine, cuando se firme el contrato, el acuerdo dice que nos divorciaremos en 1 año, pero...», comenzó él, su voz ronca, buscando las palabras para renegociar los términos del destino. «No hablemos del final cuando apenas estamos empezando, Luciano», susurró ella, usando su nombre de pila por primera vez sin ironía, y se inclinó hacia él, cerrando los ojos, sus labios a milímetros de los suyos, a punto de sellar un pacto mucho más peligroso que el legal,
pero el sonido estridente del teléfono de Luciano rompió el hechizo como un disparo. Él se apartó bruscamente, frustrado, y contestó. Era Lorena. Luciano, tienes que venir a la oficina ahora mismo. Es urgente. Se trata de la auditoría interna previa a la fusión. Hemos encontrado algo grave en las cuentas del proyecto social, dijo la abogada con una voz de falsa preocupación que heló la sangre de Luciano. Él miró a Mariana, quien lo observaba con preocupación, ajena a que la guillotina estaba a punto de caer sobre su cuello. Voy para allá, dijo él secamente colgando. Tengo que irme. Un problema con los papeles, le dijo a ella, evitando su mirada, sintiendo que el viejo fantasma de la desconfianza empezaba a susurrarle al oído. En la oficina, bajo la luz fría de los fluorescentes, Lorena desplegó los documentos falsificados sobre el escritorio de caoba con la teatralidad de un fiscal. Lo siento mucho, Luciano. Sé que le has tomado cariño, pero los números no mienten. Hay transferencias sistemáticas desde el fondo de materiales hacia una cuenta personal a nombre de Mariana Toledo en las Islas Caimán, fechas que coinciden con los días en que ella decía estar en la obra, explicó Lorena, señalando las cifras resaltadas en amarillo. Son casi $200.000 desviados en un mes. Es un desfalco clásico. Ella está usando el proyecto para enriquecerse a tus espaldas. Se aprovechó de tu necesidad y de tu vulnerabilidad, añadió, clavando el puñal en el punto más débil de Luciano, su miedo a ser utilizado. Luciano revisó los papeles una y otra vez, buscando un error, una explicación, pero la falsificación era perfecta, diseñada por una experta que conocía todos los trucos. Sintió una náusea profunda, un dolor físico en el pecho que rápidamente se transformó en una ira glacial. Se sintió estúpido, traicionado, un niño ingenuo que había creído en el cuento de la integridad mientras le robaban la cartera. Ella me dijo que la dignidad no tenía precio, murmuró Luciano, arrugando una de las hojas en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué hacemos? Si los japoneses se enteran de esto, la fusión muere mañana, preguntó Lorena, ocultando su triunfo tras una máscara de ansiedad. No se enterarán, dijo Luciano, levantándose, su rostro convertido nuevamente en piedra, habiendo matado en un segundo al hombre que empujaba carretillas en el barro. Prepara los papeles de anulación, bloquea sus cuentas y asegúrate de que seguridad tenga sus cosas listas. Voy a confrontarla y luego voy a destruirla, sentenció, saliendo de la oficina con el paso decidido de un verdugo, mientras Lorena sonreía en la soledad del despacho, sabiendo que había ganado la partida, o al menos eso creía ella, subestimando la fuerza de la verdad cuando ésta decide salir a la luz. Luciano condujo de regreso al ático como un autómata, la ciudad pasando borrosa a su alrededor. Al entrar, encontró a Mariana en la sala, esperándolo con 2 copas de vino servidas y una sonrisa esperanzada que se desvaneció instantáneamente al ver la expresión de él. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó ella, dando un paso adelante. Luciano no respondió, simplemente arrojó la carpeta con las pruebas sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo vibrar el cristal. Explícame esto, Mariana. Explícame cómo la mujer más íntegra de Uruguay tiene una cuenta secreta donde desvía el dinero destinado a las casas de sus vecinos, escupió él, las palabras saliendo como ácido. Mariana tomó los papeles, sus manos temblando mientras leía los extractos bancarios, la incredulidad pintada en su rostro. Esto es falso, Luciano. Yo no tengo ninguna cuenta. Nunca he tocado un peso que no sea para materiales. Esto es una trampa, gritó ella, mirándolo a los ojos, buscando al hombre que la había defendido en el almuerzo, pero solo encontró al CEO despiadado del principio. Los números no mienten. Mariana y las personas
Las personas mienten todo el tiempo. Fui un idiota al creer que eras diferente, dijo él con una voz muerta. Tienes 1 hora para sacar tus cosas de mi casa. El contrato se cancela por incumplimiento de la cláusula de moralidad. No recibirás un centavo más para tu proyecto y mis abogados se encargarán de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad, sentenció él, dándole la espalda para mirar por la ventana, incapaz de verla llorar porque sabía que si lo hacía, podría dudar. Mariana dejó caer los papeles, las lágrimas de rabia y dolor corriendo por sus mejillas, pero no suplicó. Su orgullo, herido pero intacto, se irguió una última vez. Quédate con tu dinero, Viera, y con tu soledad. Puedes comprar todos los edificios de Montevideo, pero seguirás siendo el hombre más pobre que he conocido, dijo ella con una dignidad que lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Se dio la vuelta y se fue a su habitación a empacar. Y 10 minutos después, Luciano escuchó la puerta principal cerrarse. Un sonido definitivo que resonó en el ático vacío como el eco de un disparo, dejándolo solo con su victoria pírrica, rodeado de lujo y silencio, mientras afuera la tormenta comenzaba a rugir de nuevo, presagiando el caos que se avecinaba. El silencio que siguió a la partida de Mariana no fue la paz estéril que Luciano Viera había cultivado durante años en su torre de marfil, sino un vacío voraz y doloroso que parecía absorber el oxígeno de la habitación, una quietud sepulcral amplificada por el repiqueteo incesante de la lluvia contra los ventanales blindados que ahora, sin la presencia cálida de ella para contrarrestar el frío del cristal, parecían los barrotes transparentes de una celda de lujo. Luciano permaneció inmóvil en el centro de la sala de estar durante lo que parecieron horas, con la botella de whisky de Malta aferrada en una mano como si fuera el único ancla que le impedía ser arrastrado por la marea de su propia miseria, mirando fijamente el lugar donde ella había estado parada, el espacio negativo que su cuerpo había dejado en el aire, sintiendo cómo la ira inicial, esa llamarada protectora y fácil, se iba extinguiendo para dejar paso a una duda insidiosa y corrosiva que le arañaba las entrañas. ¿Y si me equivoqué?, susurró a la oscuridad, una pregunta que su padre jamás se habría permitido formular. Pero la voz de su padre estaba muerta y enterrada, y la que resonaba ahora en su cabeza era la de Mariana, acusándolo de ser el hombre más pobre del mundo. Incapaz de soportar la quietud, comenzó a caminar por el ático como un animal enjaulado, sus pasos resonando en el parquet, hasta que sus ojos se posaron en la mesa de la entrada, donde solían dejar las llaves y la correspondencia, y vio algo que hizo que su corazón se detuviera un instante: el cuaderno de campo de Mariana, una libreta de tapas duras y desgastadas, manchada de barro y café, que ella había olvidado en su precipitada huida. Con manos temblorosas, Luciano abrió el diario, esperando encontrar listas de compras suntuarias o planes de escape, pero lo que encontró fue la cartografía del alma de una mujer obsesionada con el bienestar ajeno. Página tras página estaba llena de cálculos estructurales, dibujos de sistemas de drenaje, nombres de vecinos con notas al margen como conseguir medicina para el asma de la hija de Marta o revisar el techo de don José antes de la tormenta, y pegados con cinta adhesiva estaban todos y cada uno de los recibos de los materiales comprados, facturas arrugadas de ferreterías de barrio que coincidían al centavo con los retiros de la cuenta del proyecto, demostrando una honestidad tan brutal y transparente que le quemó los ojos. No había cuentas en las Islas Caimán, no había desvíos, no había traición, solo había hormigón, varillas de acero y una dedicación que él había pisoteado con sus zapatos italianos por el simple pecado de tener miedo a confiar. La realización lo golpeó con la fuerza física de un infarto. Lorena le había mentido, había manipulado sus inseguridades más profundas, su trauma de abandono.
para convertirlo en el verdugo de la única persona que lo había visto real, y no como un cajero automático ambulante. Una furia volcánica, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, comenzó a subir por su garganta. Una ira no contra el mundo, sino contra su propia ceguera. Sacó su teléfono y marcó el número de Enzo, el joven jefe de ciberseguridad de la empresa. Un chico brillante y leal, que vivía en un sótano rodeado de servidores y que no tenía lealtad alguna hacia la política de oficina de Lorena. Enzo, escúchame bien, no me importa qué hora es. Necesito que rastrees el origen de unos documentos financieros que Lorena me entregó hoy. Quiero saber quién los creó, cuándo se modificaron y desde qué terminal se hizo la transferencia fantasma. Tienes 20 minutos antes de que yo llegue a la torre, y si no tienes una respuesta, despídete de tu carrera, ordenó. Luciano, con una voz que era puro hielo y acero, subiéndose a su coche deportivo y conduciendo hacia el centro de Montevideo bajo el diluvio, violando todos los límites de velocidad, impulsado por la desesperación de quien sabe que ha cometido un error irreparable y corre contra el tiempo para intentar reescribir el final de su propia historia. Cuando llegó a su despacho, Enzo lo esperaba pálido y sudoroso, con un portátil abierto sobre el escritorio de caoba. Señor Viera, fue fácil, demasiado fácil. La señora Sanguinetti usó su propia credencial de administrador para crear las cuentas espejo y falsificar los extractos bancarios. Dejó un rastro digital tan amplio que parece que quería que la atraparan. O quizás pensó que usted nunca se molestaría en mirar, tartamudeó el técnico, girando la pantalla para mostrar la evidencia irrefutable de la trampa. Luciano miró los códigos, las horas, las fechas, y sintió una náusea profunda por haber sido tan manipulable, pero también una extraña claridad. La fusión con los inversores japoneses se firmaba en 6 horas, en un desayuno de prensa en el Hotel Hyatt, y él sabía exactamente lo que tenía que hacer, aunque eso significara prender fuego a su propio legado para purificarlo. La mañana del evento amaneció gris y plomiza. El cielo sobre la rambla de Montevideo parecía una extensión del mar revuelto, un telón de fondo dramático para el teatro corporativo que estaba a punto de desarrollarse en el salón de conferencias del hotel, donde decenas de periodistas, fotógrafos y los imperturbables inversores japoneses esperaban la llegada del niño prodigio de las finanzas. Lorena Sanguinetti estaba allí, radiante en un traje de Chanel, recibiendo felicitaciones anticipadas, actuando como la anfitriona perfecta, segura de que Mariana era historia antigua y de que su posición como la futura señora Viera, o al menos como el poder detrás del trono, estaba asegurada. Cuando Luciano entró por las puertas traseras, un murmullo recorrió la sala. No llevaba su habitual traje azul marino de corte perfecto, sino un traje negro, severo, casi fúnebre, y su rostro estaba demacrado, con sombras bajo los ojos que hablaban de una noche en el infierno. Pero había una energía en él, una tensión vibrante que hizo que Lorena frunciera el ceño con preocupación. Él subió al estrado, ignorando el guión preparado que estaba en el atril, y miró a la audiencia, sus ojos recorriendo las caras expectantes hasta detenerse en la cámara principal que transmitía en vivo para los noticieros financieros. Damas y caballeros, socios, amigos, hoy estamos aquí para celebrar la unión de 2 capitales, para hablar de sinergias, de márgenes de ganancia y de futuro, palabras grandes que solemos usar para maquillar la simple codicia que mueve nuestro mundo. Comenzó él, su voz grave y potente llenando el silencio atónito, desviándose peligrosamente del discurso de agradecimiento estándar. Durante años he medido mi éxito por el número de ceros en mi cuenta bancaria y por la altura de los edificios que llevan mi nombre, creyendo que el valor de un hombre se dictaba por lo que poseía, no por lo que era.
Construí una fortaleza de soledad y la llamé imperio. Y en ese proceso perdí la capacidad de reconocer la verdad, incluso cuando la tenía durmiendo en mi propia casa. Lorena dio un paso adelante, haciéndole señas frenéticas para que parara, su sonrisa congelada transformándose en una mueca de pánico. Pero Luciano ni siquiera la miró. Esta fusión requiere un líder estable, un hombre de honor, y yo he fallado miserablemente en ser ese hombre. Ayer cometí el acto más cobarde de mi vida. Acusé a una mujer inocente, a mi esposa, de un crimen que no cometió, basándome en pruebas fabricadas por alguien en quien confiaba ciegamente, alguien que está en esta sala ahora mismo, continuó él, y con un gesto dramático sacó un control remoto de su bolsillo y encendió la pantalla gigante detrás de él. En lugar de los gráficos de crecimiento proyectados, aparecieron los registros informáticos que Enzo había recuperado, mostrando el nombre de Lorena Sanguinetti, las transferencias falsas y la trazabilidad del fraude, expuestos en alta definición para que el mundo entero lo viera. Un grito ahogado recorrió la sala, los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta eléctrica cegadora y Lorena se quedó paralizada, blanca como el papel, viendo cómo su carrera se desintegraba en tiempo real. Lorena Sanguinetti, estás despedida por fraude corporativo, difamación y malversación de fondos. Seguridad te escoltará a la salida y mis abogados se pondrán en contacto contigo, dijo Luciano sin mirarla, con la frialdad de un juez dictando sentencia antes de volverse hacia los inversores japoneses, que observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Señor Tanaka, usted quería estabilidad y honor. Mi honor exige que renuncie hoy mismo como CEO de Viera Global para garantizar una investigación transparente y limpiar el nombre de la empresa y, sobre todo, el de mi esposa. Esta fusión no vale la integridad de una sola persona honesta, declaró, y ante el asombro de todos, se quitó el pin de solapa con el logo de la compañía. Lo dejó sobre el atril con un sonido metálico definitivo y bajó del escenario, caminando entre la multitud partida como el mar rojo, dejando atrás el poder, el dinero y el prestigio para salir a la calle donde la lluvia lo esperaba para bautizar su nueva vida. Fuera del hotel, el caos de la prensa era ensordecedor, pero Luciano se metió en su coche y arrancó con un solo destino en mente: el barro. Condujo hacia el oeste, hacia el asentamiento, sintiendo que cada kilómetro que lo alejaba del centro financiero lo hacía más ligero, como si se estuviera quitando una armadura oxidada que le había impedido respirar durante décadas. Al llegar a la entrada de los Ceibos, el camino se había convertido en un lodazal intransitable para su deportivo. Bajo, así que lo abandonó en la banquina, sin importarle dejar un vehículo de $100,000 abierto y a la intemperie. Abrió el maletero y sacó las botas de trabajo que se había comprado semanas atrás. Se quitó los zapatos de vestir finos y se calzó las botas, arremangándose los pantalones del traje y la camisa blanca, y comenzó a caminar, o más bien a marchar, hacia el corazón de la obra bajo la lluvia torrencial. El asentamiento estaba en plena actividad de emergencia. El agua amenazaba con subir de nuevo, y los vecinos trabajaban frenéticamente colocando sacos de arena. En medio de todos ellos, como un faro de resistencia, estaba Mariana, cubierta de barro de pies a cabeza, con el pelo pegado a la cara, dando instrucciones a gritos, su rostro reflejando el agotamiento y una tristeza profunda que le partió el alma a Luciano al verla. Nadie lo detuvo mientras se acercaba. Su presencia allí era tan incongruente, tan inesperada, que los vecinos simplemente se apartaban, mirándolo con curiosidad. Cuando Mariana finalmente lo vio, se tensó.
su cuerpo adoptando una postura defensiva, sus ojos oscuros lanzando dagas de desprecio y dolor. ¿A qué vienes, Viera? A traer a la policía, a burlarte. Vete de aquí, no perteneces a este lugar, le gritó ella, su voz quebrándose por la emoción contenida, retrocediendo un paso como si él fuera radiactivo. Luciano no se detuvo hasta estar a 1 metro de ella, ignorando la lluvia que empapaba su camisa de seda, ignorando el barro que manchaba sus pantalones, ignorando todo menos la mujer que tenía enfrente. Vengo a pedirte perdón, Mariana, no como tu jefe, no como tu esposo por contrato, sino como un hombre que fue lo suficientemente estúpido para romper lo único valioso que ha tenido en su vida, dijo él, teniendo que gritar para hacerse oír sobre el estruendo de la tormenta. Leí tu diario, Mariana, vi los recibos, vi tu alma en esas páginas y me di cuenta de que soy un imbécil. Despedí a Lorena, renuncié a la empresa, cancelé la fusión, lo dejé todo, Mariana, porque nada de eso vale un carajo si tú no estás conmigo. Mariana lo miró atónita, la lluvia mezclándose con las lágrimas que empezaban a brotar de sus ojos, incapaz de procesar la magnitud de lo que él estaba diciendo. ¿Renunciaste? ¿Por mí? ¿Estás loco?, preguntó ella, la incredulidad luchando con la esperanza en su pecho. Sí, estoy loco, loco por ti, loco de arrepentimiento y loco de amor. Me enseñaste que la dignidad no se negocia, y hoy recuperé la mía gracias a ti, respondió él. Y entonces hizo algo que el antiguo Luciano jamás habría hecho. Se arrodilló en el barro, sin importarle el traje, sin importarle la humillación, poniéndose a su altura, o más bien, poniéndose a sus pies. No te pido que vuelvas al ático, no te pido que firmes nada, solo te pido que me dejes estar aquí, cargando sacos, mezclando cemento, haciendo lo que sea necesario para ganar tu confianza de nuevo, día tras día, hasta que me creas cuando te digo que te amo. El silencio del grupo de vecinos que los rodeaba era absoluto. Mariana miró a ese hombre orgulloso, arrodillado en la inmundicia, ofreciéndole su vulnerabilidad como única moneda de cambio, y sintió que el muro de hielo alrededor de su propio corazón se derretía. Se acercó a él, lo tomó por las solapas de la chaqueta empapada y lo levantó con fuerza, obligándolo a mirarla a los ojos. «Levántate, Viera, no me sirven los mártires en el suelo, me sirven los hombres que trabajan», dijo ella, con una voz ronca pero firme, y luego una sonrisa pequeña y temblorosa apareció en sus labios. «Y vas a necesitar un casco, porque si crees que esto es duro, espera a ver lo que te tengo preparado para mañana». Luciano sonrió, una sonrisa de alivio puro, de redención, y la besó. Fue un beso con sabor a lluvia, a tierra y a promesas rotas que se estaban soldando de nuevo. Un beso que selló un contrato nuevo, uno que no estaba escrito en papel, sino grabado a fuego en el corazón de ambos. Epílogo. 1 año después. El sol de primavera brillaba con una intensidad dorada sobre el barrio Nuevo Amanecer, el nombre oficial que los vecinos habían elegido para reemplazar al antiguo asentamiento Los Ceibos. Las calles ya no eran ríos de lodo, sino vías pavimentadas con drenaje pluvial eficiente, bordeadas de árboles jóvenes y casas de ladrillo pintadas de colores vibrantes. En la plaza central, donde antes se acumulaba la basura, ahora había un parque infantil lleno de niños gritando y un espacio comunitario donde se estaba celebrando un asado gigantesco. El humo de las parrillas llenaba el aire con el aroma irresistible de la carne asada y el chorizo, mezclándose con la música de cumbia y las risas de cientos de familias que celebraban el primer aniversario de la inauguración del barrio. Luciano Viera estaba detrás de una de las parrillas con un delantal manchado de grasa que decía «El rey del asado», un regalo irónico de Mariana, volteando tiras de asado con una destreza que habría horrorizado a sus antiguos socios del club de golf.
Ya no llevaba trajes de $3,000, vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta negra, y aunque tenía algunas arrugas más alrededor de los ojos, se veía 10 años más joven, más relajado, más humano. Había fundado una pequeña consultora de urbanismo sostenible llamada Cimientos, que trabajaba codo a codo con cooperativas de vivienda, ganando una fracción de lo que ganaba antes, pero durmiendo 8 horas cada noche con la conciencia tranquila. Mariana se acercó a él con 2 cervezas frías en la mano, esquivando a un grupo de niños que jugaban a la pelota, y se apoyó en su hombro, observando la escena con orgullo. Su vientre mostraba la curva incipiente de un embarazo de 5 meses, una promesa de futuro que ambos esperaban con una mezcla de terror y alegría. ¿Cansado, señor exmagnate?, preguntó ella pasándole una botella helada que él aceptó agradecido, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Poco, pero es un cansancio bueno, del que te deja dormir sin pastillas», respondió él, rodeándola con un brazo y besando su sien. «Por cierto, me llamaron del banco. Aprobaron el crédito para el proyecto de la escuela en el barrio Borro. Parece que tu nombre todavía abre algunas puertas, aunque ahora seas un hippie de la construcción», bromeó ella, y él rió, esa risa franca que ahora era su banda sonora habitual. «Mi nombre no importa, Mariana. Lo que importa es el proyecto. Y mientras tú diseñes los sueños y yo calculé los costos, no hay nada que no podamos construir», dijo él, mirándola con una devoción absoluta. De repente, el señor Tanaka, el inversor japonés, apareció entre la multitud, caminando con un aire un poco perdido entre el humo y la gente, guiado por un asistente. Había venido a Uruguay para supervisar otra inversión y había insistido en ver a Luciano. Cuando llegó a la parrilla y vio al antiguo lobo de Wall Street sirviendo choripanes a los vecinos, se detuvo, observando la escena con una expresión inescrutable. Luciano lo vio, le sonrió y sin una pizca de vergüenza le ofreció un plato de carne. «Señor Tanaka, bienvenido a mi verdadera empresa. Aquí los dividendos se pagan en sonrisas y el capital social es la gente. ¿Gusta probar?», le dijo. El japonés miró el plato, luego a Mariana, luego al barrio transformado, y finalmente sonrió, una sonrisa genuina de respeto. «Estabilidad y familia. Finalmente entendió la lección, Viera-san», dijo el inversor, aceptando el plato. Y mientras el sol se ponía sobre el barrio que habían salvado, tiñendo el cielo de naranja y violeta, Luciano abrazó a Mariana y supo que, a pesar de haber perdido su fortuna, era, sin lugar a dudas, el hombre más rico del mundo.